¿Qué tal? Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a tu canal La Biblia Dice. Hoy vamos a ver la parábola del sembrador. La Biblia dice en el libro de Lucas, en el capítulo 8, Jesús hace referencia aquí de la parábola del sembrador. Vamos a ver del versículo 5 en adelante, cuando dice, ¿verdad?, de que el sembrador salió a sembrar su semilla, y dice que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Dice que otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Dice que los espinos crecieron juntamente con ella y la ahogaron. Y la otra dice en el versículo 8 que cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Jesús refiere en esta parábola 4 lugares donde cayó la semilla: junto al camino, junto a piedras, junto a espinos y en buena tierra. Pero los discípulos de Jesús le preguntaron qué significaba esta parábola. Y Jesús en el versículo 11 en adelante comienza a referirles a ellos o explicarles, darle la explicación de cada uno de los lugares donde había caído la semilla, qué significaba o qué representaba en la vida del ser humano, en este caso en la vida de nosotros, pues que estamos en este momento, ¿verdad?, en este tiempo en el mundo, como también fue en el tiempo de los discípulos y en el tiempo de todas las personas que han, ¿verdad?, transcurrido y de los que vendrán. Porque Lucas me gusta mucho cómo refiere la parábola del sembrador, porque lo hace de una forma bien semejante a la vida nuestra, al entorno que nos rodea y a las cosas que nos suceden. Pero antes de comenzar a explicar la parábola del sembrador a través de la Biblia, quiero que pongamos mucha atención a lo que dice el versículo 8 al final. Dice el Señor, ¿verdad?, en el versículo 8 al final: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto quiere decir que si tú estás escuchando, presta mucha atención, pon cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Me recuerda esto cuando los 7 mensajes a las iglesias en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando al final de cada mensaje a cada iglesia, el Señor dice, ¿verdad?, al final de cada mensaje a la iglesia, dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es como que no dejes pasar solamente la palabra, lo que has escuchado, sin prestarle atención. Pon mucho cuidado y atentamente a lo que la Biblia dice. Por eso el Señor dijo esta frase en el versículo 8, porque Él iba a explicar más adelante la parábola del sembrador. Y aquí vamos a comenzar, ¿verdad? Quiero que entendamos bien clarito lo que dice el versículo 11. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y ahí partimos, ¿verdad? Ahí partimos. La semilla es la palabra de Dios. No se te olvide eso, porque ahora tienes que ver, ¿verdad?, tu semilla, la semilla que la palabra de Dios, donde ha caído en tu vida. Algo bien importante que el Señor dice aquí, ¿verdad?, y comienza a relatar, ¿verdad? La palabra, la semilla es la palabra de Dios. Lo que se siembra, ¿verdad?, lo que escuchas, lo que oyes, es la palabra de Dios. Ahora, comienza el relato de la parábola del sembrador, o el significado de cada paso. En el versículo 12 podemos ver que el Señor dice, ¿verdad?, que los de junto al camino, ¿verdad?, son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí me voy a detener un poquito más en esta, más que en todas las demás, porque esta para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo de Satanás en esta primera, que fueron junto al camino, es
quitar la palabra del corazón de la persona, quitar lo que la persona oye de la palabra del corazón de la persona, con dos objetivos. El primero, para que no crean, y también para que no se salven. Esto es sumamente importante. Tú que me escuchas, pon atención a esto, porque Satanás arranca, quita la palabra de nuestro corazón, de las personas cuando escuchan la palabra, la quita, la arranca, para que no crean y no se salven. Alabado sea el Señor. Pon atención a esto y ten mucho cuidado con esto. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, dice el Señor en su palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Santo es el Señor. Estarán sobre tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios guardada? En nuestro corazón. Pero hay algo bien importante. Y es que dice, ¿verdad? Aquí dice claramente que Satanás quita la palabra del corazón. ¿Cómo pudiera hacer eso, verdad? Si la palabra está en nuestro corazón, ¿cómo la puede quitar? Es fácil. Cuando la palabra de Dios no está bien cimentada dentro de nuestro corazón o dentro de tu corazón, cuando la palabra de Dios no está arraigada en tu corazón, cuando la palabra de Dios no está en lo más profundo de nuestro corazón, es fácil para el enemigo arrancarla y quitarla de ti. Esto es importante y preste mucha atención. Cuando la palabra de Dios no tiene raíces profundas en nuestro corazón, o sea que no está bien guardada dentro, no la tenemos atesorada en nuestro corazón, Satanás fácilmente la puede arrancar. ¿Y cuál es el propósito de él al arrancarla? Como ya te dije antes, que no creamos y que no nos salvemos. Porque cuando la palabra de Dios está, mire, si usted agarra y hay un árbol o una planta que está, la raíz está por encimita, ahí no tiene mucha profundidad, ni está bien agarrada, bien profunda. Usted hace así y con suma facilidad la arranca. Pero cuando una planta o una mata, lo que sea, está bien arraigado, bien cimentado, bien profundo, no le va a ser fácil moverlo. Y quizás no la pueda sacar, no la pueda arrancar. Entonces, la profundidad en la que se encuentra en tu corazón la palabra de Dios es la clave para que Satanás no pueda quitarla de tu corazón. Santo es el Señor. Esto es importante. Hay mucha gente que oye la palabra, pero no la profundiza en su corazón. Dice que solamente la oyen y viene Satanás y ve, ¡pau! Venga, te la quita. Por eso que hay mucha gente que usted la ve, ¿verdad? Que oyen la palabra de Dios, usted ve que de repente se sienten un poquito entusiasmados, ¿verdad? Pero como esa palabra no tiene raíz en el corazón, ¿verdad? No está bien profunda, van de repente al templo, van a la iglesia, ¿verdad? Dice que comienzan con el Señor a caminar, pero ¿qué va? Viene Satanás y ve, la quita del corazón y la gente se aleja de Dios y de su palabra. Algo bien importante que podemos ver aquí, y es en el libro de los Hechos, en capítulo 5, en el versículo 3, cuando la historia de Ananías y Zafira, usted lo puede buscar en su Biblia, ¿no? Cuando ellos mintieron por el precio que habían comprado la heredad. Pero le dice algo en el versículo 3 muy importante, y esto es para corroborar lo que estoy hablando ahorita, de que Satanás puede entrar en tu corazón, puede quitarla. No es que puede entrar, sino que a través, ¿verdad?, de sus maquinaciones puede, ¿verdad?, quitar la palabra de tu corazón. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Santo es el Señor. Miren cómo Pedro le dice, ¿por qué, Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Verdad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Saben por qué Satanás pudo llenar el corazón? Porque Ananías no tenía la palabra de Dios verdaderamente con raíces, con una profundidad sobre su corazón.
Cuando hay un vacío de la palabra de Dios en la vida de la persona, ya sea hombre o mujer, escuche esto, cuando hay un vacío en la persona, en el corazón de la palabra de Dios, entonces fácilmente Satanás puede llenar tu corazón de otras cosas, del pecado, de cosas que no son de agrado a Dios. Por eso es que tenemos que tener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, pero con una raíz profunda, para que Satanás no pueda llenar nuestro corazón, no pueda quitar la palabra. Algo bien importante también es en el libro de Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado. Satanás le vino a tentar con la misma palabra, que el diablo se sabe la palabra de Dios también, y lo vino a tentar con la misma palabra. Pero Jesús, ¿qué hizo? Con la palabra de Dios, bueno, Jesús estaba lleno de la palabra de Dios, Jesús era la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y al igual que nosotros, Satanás no puede tentar con la misma palabra de Dios, pero transversada. Era una palabra engañosa la cual Satanás le estaba tentando a Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo? Con la misma palabra verdadera de Dios, coge lo tuyo. Le dio su tatequeto. Satanás decía una cosa y Jesús, pan, coge lo tuyo con la misma palabra. Así, si nosotros tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, vamos a saber cómo responder al enemigo por la verdadera palabra y no podrá arrancarla de nuestro corazón. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Porque dije que me iba a detener mucho en esto porque es importante, porque esta primera parte refiere que Satanás quiere quitar la palabra de nuestro corazón para que no creamos y no nos salvemos. Y la salvación es fundamental en nuestra vida. Así que esta es la primera. La segunda, que fue la que cayó entre piedras, Jesús dice en el versículo 3, de verdad. Y los de sobre piedra son los que, habiendo oído la palabra de Dios, con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto yo le llamo los corredores, los cobardes. Yo le llamo los cobardes, los corredores. Estos son los que dicen que oyen la palabra con gozo, la reciben con gozo. Oh, tú lo ves que, oye, este hermano, a veces nos engañan porque vemos una persona que llega, ¿verdad? Y recibe la palabra con un gozo, una alegría, y tú crees que esa persona va a permanecer en el Señor, que esa persona se va a convertir pronto porque está recibiendo la palabra con gozo. Pero ¿qué pasa? Tú lo ves muy gozoso, recibieron la palabra, la oyeron, la recibieron, pero dice que en el tiempo de la prueba, a correr, ¿verdad? A correr. Esto dice, por eso que yo le llamo los corredores cobardes, ¿verdad? Los que salen huyendo cuando está la prueba. ¿Quién dijo que iba a ser fácil el camino del Señor? Nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor dijo, en el mundo tenía aflicciones, pero confía, yo vencí el mundo. El Señor dijo, ¿verdad? Es él. San Juan 17:33, y en el Salmo 34:19 dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. O sea, nadie dijo que iba a ser fácil. Vamos a tener pruebas, pero el Señor está ahí, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a ser nuestro ayudador en medio de la prueba, el Señor nos va a sustentar, nos va a librar en la angustia. Cuando viene la tentación, todo el Señor va a estar ahí. Yo no sé por qué la gente, cuando viene el tiempo de la prueba, lo que hace es salir huyendo. ¿Acaso en el mundo te van a resolver tus problemas? El mundo no te va a resolver tus problemas. El enemigo no te va a resolver tus problemas. Cristo es la fuente para resolver tus problemas. Cristo es el que te puede ayudar en medio de cualquier prueba, cualquier situación que está pasando. Cristo, busca a Cristo, no te apartes. No seas como lo de la piedra, lo que cayó, la semilla que cayó en la piedra. Crees por un tiempo con gozo y después, cuando viene la prueba, sales huyendo como un cobarde. No seas cobarde. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Escucha esto, los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos son lo que dice, ¿verdad? Lo que cayó junto a la piedra. En el versículo 14, dice que los que cayeron entre espinos, y estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por las tres cosas que Jesús refiere aquí: los afanes, la riqueza y los placeres de esta vida. Tres cosas que Jesús refiere aquí. Los junto a espinos, dice que son los que oyen, pero yéndose
yéndose, dice que son ahogados. No te vayas del Señor. Son ahogados por tres cosas como referí: los afanes, la riqueza y los placeres de esta vida. Y quiero referir aquí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 10, Jesús hace referencia. Vamos a ver un ejemplo con respecto al afán. Cuando él visita, ¿verdad? Cuando él visita a María y a Marta, dice el versículo 39, dice que aconteció que yendo a Jesús, ¿verdad? Por el camino entró una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y vino, esta tenía una hermana, ¿verdad? Que se llamaba María, la cual dice, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra de Dios. Ponga atención a esto, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra de Dios. Pero Marta, que era la que la había recibido en casa, Marta dice, se preocupaba con muchos quehaceres, ¿verdad? Y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de que mi hermana deje de servir, de que yo sirva sola. Dile pues que me ayude. Y Jesús le refiere algo importante, y es lo que tiene que ver con los afanes. Jesús le dice, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo en el versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero, dice, ¿verdad? Pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? ¿Qué había escogido María? Sentarse a los pies de Jesús a oír la palabra del Señor. Entonces, Marta estaba con los quehaceres, afanada, pero María, que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que tú lo ves con los afanes, mucha gente que no tengo tiempo para escuchar la palabra, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para esto. Hey, tenemos que tener cuidado con los muchos afanes. Cuando nos afanamos mucho, descuidamos las cosas de Dios, descuidamos la palabra de Dios, y al descuidar la palabra de Dios, somos entonces ahogados. Nos ahogamos, como dice Jesús, ¿verdad? Somos entonces, ¿verdad? Separados, nos vamos separando de la palabra de Dios. La palabra de Dios se va saliendo de nuestro corazón, y ya vimos qué pasa cuando la palabra no está bien cimentada en nuestro corazón. La otra cosa que Jesús refiere aquí, ¿verdad?, es las riquezas. Y podemos ver claramente, ¿verdad?, algo bien importante, ¿verdad?, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9, ¿verdad?, donde el día dice que raíz de todos los males es, dice, ¿verdad?, el amor al dinero. Raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Y esto es importante porque hay veces mucha gente quiere pone su confianza en la riqueza, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado. Todos nos gustaría tener dinero, claro está, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que a veces, ¿verdad?, tenemos. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, se voy a referirse, porque los que quieren enriquecerse, versículo 9, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice el versículo 10, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en las riquezas y, ¿verdad?, el afán de enriquecerse los llevó, ¿verdad?, a extraviarse de la fe. La otra parte, ¿verdad?, importantísima es que dice, ¿verdad?, los placeres, dice la palabra del Señor, de esta vida. Ojo con los placeres de esta vida. El mundo nada ofrece, quiero que sepas, pero Cristo ofrece, ¿verdad?, salvación. Acuérdate que Satanás quiere quitar la palabra de tu corazón para que no creas y no te salves. En el primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice, a las 17, dice, ¿verdad?, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y escucha esto en versículo 17. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, todos los placeres de esta vida son pasajeros. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria sean dadas al Señor. Ahora, la última parte es la que el Señor refiere los que cayeron en buena tierra. Dice el versículo 15 de Lucas 8, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiero que entendamos bien esto. Dice que lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, ojo a esto, gloria son dadas a Dios, retienen la palabra oída. ¿Dónde la retienen? En el corazón. Profundamente en el corazón. Arraigada con raíces profundas en el corazón. Y algo bien importante. Y dan frutos con perseverancia. Esta palabra me gusta mucho aquí cuando Lucas refiere, ¿verdad?, lo que el Señor dijo, cuando dice, ¿verdad?, y retienen la palabra oída, la retienen, ¿verdad?, la guardan, la atesoran en el corazón. Y dice, y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe lo que es perseverancia? Constantemente, día a día, frutos, ¿verdad?, agradables a Dios, frutos agradables al Señor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Antes de hacerte la pregunta, quiero leerte en el libro de Juan, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros llevemos frutos agradables a Él. En el libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo 8 y el versículo 16 dicen así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos del Señor? Llevando muchos frutos. Versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que vuestros frutos permanezcan. No se le olvide eso. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él nos escogió para que vayamos y llevemos fruto. ¿Y nuestros frutos qué? Permanezcan. Como dice el versículo 15 de Lucas 8, que llevemos fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Ahora sí te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde cayó en tu vida la semilla? ¿Dónde cayó en tu vida la palabra de Dios? O actualmente, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Está la palabra de Dios en tu corazón, pero verdaderamente cimentada, guardada en lo más profundo, para que Satanás no te la pueda quitar? ¿Está la palabra de Dios en tu vida y de verdad retenida para llevar muchos frutos con perseverancia? ¿O eres tú de los que la palabra cayó junto al camino y Satanás la ha quitado de tu corazón? O quizás ha caído en piedra, ¿verdad? Y en la primera prueba que tuviste, dejaste el plumero, como dice buen panameño, ¿verdad? Dejaste el plumero. Saliste corriendo, ¿verdad? O cayó entre espinos. Quizás los afanes de esta vida te ahogaron la palabra, las riquezas o los placeres de esta vida. Quiero decirte que si
la semilla, si la palabra de Dios en tu vida cayó en en las tres primeras que el Señor refiere, quiero decirte que estás a merced del enemigo, estás a merced de Satanás. ¿Por qué? Porque él la quitó de tu corazón, te enredó con los afanes de esta vida y la riqueza de este mundo y los placeres de esta vida, te trajo pruebas, te trajo situaciones a tu vida para que salieras huyendo, para que no creas y no te salves. Ese es el propósito fundamental del enemigo, de Satanás. Quitar la palabra para que nosotros no creamos en ella ni seamos salvos. Pero quiero decirte algo. Si me estás escuchando es porque estás con vida. Y si estás con vida, hay oportunidad para el arrepentimiento. Ya sea que no te hayas convertido nunca a Cristo, puedas hacerlo. Puedas, verdad, que esa palabra que estás escuchando hoy, o esa palabra que te habla alguien, ¿verdad? Esa semilla que cae en tu corazón, que oyes y cae en tu vida, quede sembrada en tu corazón. Y así puedas, ¿verdad?, retenerla y dar fruto con perseverancia. Y si has sido creyente y te has apartado del Señor por alguna de estas situaciones, puedes volver a los pies de Cristo. Pues como María, ven a los pies de Cristo, oye la palabra del Señor y salva tu vida, salva tu alma, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios ha sido quitada de tu corazón, entonces estás en problemas para la salvación. Entonces, quiero animarte en este día, quiero exhortarte en este día, ¿verdad?, a que esa palabra de Dios, esa semilla, cuando oyes la palabra de Dios, la aguardes en tu corazón, quede guardada en tu corazón, la puedas atesorar, que eche raíces, que puedas, ¿verdad?, esa palabra sea verdad, que caiga en buena tierra. Pero tenemos que poner nuestra parte, tenemos que procurar retener, acuérdate la palabra oída, y llevar frutos con perseverancia. Recuerda lo que te dije al principio, recuerda, para poder que Satanás no llene tu corazón con pecado y otras cosas y no la quite, guarda esa palabra con una raíz profunda en tu corazón. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador si todavía no la has aceptado en tu corazón, para que la palabra de Dios venga a morar en ti, para que la palabra de Dios venga a dar frutos en tu vida, frutos agradables al Señor. Así que recuerda algo bien importante, que el propósito de Satanás es que tú no seas salvo, pero el propósito de Dios es que llegue la salvación a tu vida. Juan 10:10 dice, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya, gloria a Dios por esa palabra. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. El Señor está esperando que vengas a sus pies. El Señor está esperando, ¿verdad?, que toda palabra dé fruto en tu vida y sea, ¿verdad?, para salvación. Así que recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal La Biblia Dice. Soy tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Dios te bendiga grande y ricamente.